Hoy vamos a desarmar por completo una celda de litio. También vamos a ver qué pasa cuando las soldamos o las calentamos primero, la temperatura que aplicamos, el tiempo, la exposición y qué puede llegar a ocurrir. Vamos a tomar la temperatura en el punto de soldado hecho con un cautín común. Pero en el desarme te vas a dar cuenta cada una de las partes que componen esta celda, qué hacen cada una y cuando le aplicamos una temperatura excesiva, qué pasa con esos vapores que se generan en su interior. Vamos a desarmarla y quitar la parte del fondo donde vas a ver el arrollado, cómo se comportan los químicos durante una carga y mantendremos todas las medidas de seguridad para hacer esta actividad, ya que no lo podés hacer vos si no estás en condiciones o no tenés los conocimientos necesarios para hacer este tipo de desarme. Te va a sorprender los elementos que encontramos adentro, cómo se comportan cada uno, qué hace cada uno. Hoy vas a aprender en profundidad, como nadie te explicó, lo que es una celda de litio por dentro. Vamos a quitar distintos materiales y vamos a llegar hasta el fondo y lo más profundo de una batería o celda de litio. Y te repito, no desarmes una celda de litio porque contiene elementos que son tóxicos y debes saber manipular. Primero vamos a comenzar con el tema de soldaduras y vamos a explicar algo muy básico, es el tema de la capacidad. A menor capacidad, las celdas tienen un material que es más débil o más delgado, por lo tanto necesitan menos temperatura para llegar a ser soldadas. Una batería de 1000 mAh no es lo mismo que una celda de litio que tiene una capacidad de 3000 mAh. Obviamente su material es más grueso, permite un mayor tiempo de exposición a alta temperatura y vas a tardar solo un poco más en que llegue a soldarse. Esta celda es de baja capacidad. Y aquí le vamos a colocar estaño, ahí ponemos el cronómetro y vemos que aproximadamente se suelda en unos 3 segundos aproximadamente. Medimos la temperatura casi inmediatamente para ver la temperatura alcanzada en este extremo y vemos que son de casi 33 grados. Si bien no es una gran temperatura, nunca es aconsejable soldar con un cautín las celdas de litio. Se utiliza para eso una soldadora de punto. Siempre no queda otra, bueno, raspás, colocas flux y procedes a soldar lo más rápido que puedas. Auspicia este video JLC PCB, una de las empresas más importantes de fabricación de circuitos impresos, con sus modernas plantas de fabricación de PCB flexibles, inserción de componentes y mucho más. La vanguardia de la tecnología puesta a tu servicio. Testeo e impresión, serigrafiado de tu prototipo a baja o alta escala de producción. Sistemas de control en toda la producción solicitada. Modernos sistemas de embalaje y gestión de producto terminado. Logística avanzada para hacerte llegar tu pedido a la brevedad. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Generas un prototipo en archivo Hardware. Puedes hacerlo de Nicieda, que es un software gratuito para crear tu propio circuito impreso. Cargas el archivo en JLC PCB, seteas los parámetros como ser cantidad de placas requerida, espesor de la placa, color de la serigrafía, terminación de contactos y material a utilizar y muchos parámetros más. Verificás la placa, elegís la forma de pago y forma de envío y en poco tiempo estarás recibiendo el paquete en tu domicilio registrado. Apreciarás desde la caja el envoltorio en bolsa tipo burbuja, una bolsa antiestática con todos los datos del pedido. Dentro de ella, un material absorbente para evitar humedad. Tendrás las placas de tu proyecto en tus manos, ya seas un aficionado o ingeniero, para hacer realidad tu sueño. Abajo en la descripción te dejo el enlace para que entres directamente a ver de qué se trata JLC PCB. Utiliza la práctica siempre para ver qué tiempo te lleva y mejorar los mismos. Aquí vamos a comenzar con el desarme de una celda de litio, pero primero descargamos esta celda y nos aseguramos de su tensión. Ahí pueden observar que tiene 1.7 voltios, una batería prácticamente muerta, como le llamamos nosotros, para que sea seguro el desarme. No podés desarmar una celda con 3.6 voltios porque en el primer pinchazo que le haces a la parte de la celda te puede provocar un incendio o una explosión. Aquí quitamos la primera arandela de plástico que está en la parte superior, que es para que no se toque el polo positivo con la parte de la carcasa, que sería el negativo. La parte es toda cilíndrica, digamos, el cuerpo en sí, y corresponde a la polaridad negativa. Aquí vamos a quitar el nervio con el alicate y vamos a encontrarnos con una especie de sellado de plástico o un elemento similar. No es cualquier elemento, tiene unas ranuras, lo cual hace que en caso de sufrir una avalancha térmica o cortocircuito se salga o se abra por la parte donde tienes esas micro ranuras. Aquí vemos la separación entre la parte del casquillo positivo y el cuerpo, que es el negativo, y aquí estamos viendo lo que te estoy comentando. Ahí lo estábamos rompiendo un poco con el alicate, pero la idea es que lo veas bien de cerca cómo funciona. Y si yo lo caliento demasiado, acá vemos que ese plástico se puede derretir o debilitar, así, haciendo que ingrese oxígeno, y el oxígeno es el peor enemigo del litio, y ahí es donde se provoca el incendio. Aquí podemos ver que
si aplicamos calor por un buen tiempo, se genera una gran cantidad de gases en la parte inferior, ¿no? Ahí en la base. Esta parte, todos esos gases son nocivos y excesivamente pueden generar una explosión a futuro. Aquí quitamos o levantamos la parte para que veas cómo sale esos vapores de gases, obviamente de la propia que estamos pasándonos de temperatura, ahí sobre el litio, y vemos el contacto. Ese contacto no está porque sí tampoco, sino que en caso de explotar se desprende, lo primero que hace se desprende y deja de provocar el cortocircuito. Vemos aquí la temperatura que tiene en estos momentos la parte del casquillo positivo, un poco más de 50 grados. Esto ya sería nocivo, y ustedes pueden ver estas partes que yo les digo que son tipo de sellado, que separa el positivo o la parte del casquillo positivo con la parte de la carcasa, que es el negativo, y evita así un cortocircuito. Pero si yo le aplico mucho calor, pasa a derretirse y pasa a ser un gran peligro. Vamos a medir un poco ahora si tenemos todavía algo de tensión. Vemos que a pesar de que ya estábamos teniendo contacto con el oxígeno, que también es les había comentado, es el peor enemigo del litio porque provoca una oxidación rápida, vamos a quitar esta parte y vamos a empezar a cortar la celda a la mitad sin romper el cuerpo principal. Tengamos en cuenta que si bien está prácticamente muerta o a 0 voltios, no va a producir nada, pero la idea es que no se rompa absolutamente nada y podamos despiezarla y puedas ver cómo es todo por dentro. Jamás desarmes una celda de litio o batería de litio con 3.6 voltios o aproximado, porque puedes llegar a provocar incendios, se te puede llegar a incendiar tu taller por querer hacer un experimento. Aparte que esto tiene elementos tóxicos, por eso yo estoy utilizando una máscara, porque el olor es bastante nauseabundo. Aquí tiramos y bueno, cortamos la parte del contacto, que es el negativo, que acá al fondo, y vemos que tiene otra arandela plástica, que esto lo que hace es aislar al enrollado con la parte metálica del fondo. ¿Ven? Esto le da mayor seguridad de que no se ponga corto con ninguna parte del arrollado y toque al negativo, porque ahí sí se produce una avalancha térmica. Y eso es lo que hace explotar a estas celdas de litio. Por eso la calidad de la construcción es muy importante, y donde la compran y a qué proveedor también es muy importante. Acá la medimos y vemos cómo decae la tensión. Yo acá lo que hice, le apliqué una tensión directa, que tampoco es aconsejable, pero para que ustedes vean cómo se empiezan a mover los líquidos, las sales de litio o la parte química de la batería. Ustedes pueden ver ahí cómo se empiezan a mover, empieza a hacer unas especies de burbujas. Es porque se está produciendo el efecto químico de carga. Sí, la estamos cargando así, abierta, desarmada. Jamás hagan esto, lo hago yo para que ustedes puedan comprender desde cero cómo es una batería, una celda de litio. Luego de un corto periodo que lo dejamos, vemos que ya levantó y ahí sí, está en 3.6 voltios aproximadamente. Sabemos que acá se corre el alto riesgo porque ya tiene una carga considerable. 3.6 aproximadamente, una carga del 40-45% de su carga. Quitamos acá porque está pegada, esta parte tiene una especie de cinta, lo cual cortamos muy con mucho cuidado para empezar a desenrollar esta parte. Recuerden que tenía 3.6 voltios, vamos a empezar a quitar el arrollado y vamos a ver cómo se comporta cuando lo estiramos o lo quitamos de su forma natural cilíndrica. Vemos que esa parte negra es una especie de grafito que tiene, donde siempre está sumergido en ese líquido que se veía recién. Miren, todavía conserva la tensión. Desarmándola, obviamente ya está teniendo contacto con el oxígeno, va perdiendo voltaje rápidamente por la oxidación que se produce. Ahí te comentaba, esa parte negra hace de aislante o de estacionamiento, digamos, de las celdas de litio cuando se van cargando. Y ahí podemos mirar el voltaje nuevamente. Tenemos unos 3.5 voltios cuando la desenrollamos casi por completo. Todavía tiene carga. Lo pueden comprobar acá. Le colocamos un LED y pueden observar que se enciende sin ningún tipo de problemas. Esto es porque todavía está con energía así desarmada como ustedes la ven. Eso para que tengan en cuenta, y las precauciones que hay que tener si esto llega a estar a 4.2 voltios es tremendo. Acá encontramos el material aislante, que es un material fabricado a base de polímeros, es micro poroso, o sea, tiene unos pequeños poros, y aquí vemos que al acercar, solo al acercar, ya se empieza a derretir totalmente. Esto es lo que pasa en su interior cuando se produce un cortocircuito o tiene un defecto de la batería, y es donde se produce que cuando se prenden, se incendian o estallan las mismas. Miren cómo se derrite fácilmente y larga un olor tremendo. Aquí empezamos a quitar el polvo de estos elementos.
similar a lo que es el grafito y otros elementos orgánicos. Empezamos a raspar lo mismo y de un lado, de una cara, nos vamos a encontrar con una lámina, ya ven el color, esto es aluminio. Medimos ahí, tiene una muy buena conductividad. De este lado viene una capa también de grafito y esta parte o esta cara, que sería una de sus polaridades, es de aluminio. Y del otro lado, o de la otra parte, luego del separador, tiene otro arrollado, pero esta vez es de cobre. ¿Ven? El elemento aquí con la oxidación, gracias al oxígeno obviamente, se hace más fácil poder quitarlo. Igual vamos a aplicar otro método para sacar por completo ese elemento negro que no lo vamos a utilizar. Vemos que tiene totalmente continuidad. Es una lámina muy delgada de cobre. Sí, contiene cobre tu batería de litio. Empezamos a limpiar con una espátula. Es muy finita la lámina esta y a pesar de nuestro buen trabajo que tratamos de hacer, no se rompió en ninguna parte porque esto tiene aproximadamente unos 35-40 centímetros de largo. Esto es tu celda de litio de la otra cara. Y como podemos ver que es soldable y que es cobre, le aplicamos un poco de flux, acercamos el cautín y vemos que se derrite fácilmente y se adhiere a la lámina de cobre. Aquí está en tu imaginación todo lo que puedes hacer con esta pequeña y muy delgada lámina de cobre. Déjame en los comentarios qué te parece esta primera introducción, ya que vamos a hacer un montón de videos explicando desde cero para que armes todo tu equipo de cero, lo reemplaces y lo repares. Es una buena salida laboral teniendo en cuenta que todo está viniendo a base de litio. Y para todos aquellos que están viendo el negocio por el lado del cobre, bueno, pesamos el rollo en una balanza casi de precisión y vemos que son apenas 2.2 gramos, prácticamente nada.